Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, voy a estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, SECREA, que a través de sus 45 canales de televisión socios a nivel nacional nos permite difundir este espacio que se lo observa en varias ocasiones en todo el país. En esta ocasión nos acompaña el doctor Javier Buendía, quien es candidato ya para la alcaldía de Quito por la agrupación Centro Democrático, y entre sus principales detalles de hoja de vida está abogado y licenciado de Comunicación Social, tiene especialidad en liderazgo democrático, derechos humanos, resolución de conflictos, ha sido catedrático universitario, actor político desde muy joven en sus inicios en Izquierda Democrática y en la actualidad presidente de la plataforma Somos Ciudadanos. Mi estimado Javier, qué gusto que nos acompañes, bienvenido a SECREA. Muchas gracias, Roberto. Empezar diciendo que lo justo, lo competente y lo oportuno es agradecer. Agradecer este espacio, esta tribuna que durante los últimos 8 años ha podido dar lugar a cada una de las expresiones que desde sociedad civil hemos llevado adelante y sobre todo en uno de los elementos fundamentales, que es decirle al Ecuador entero que en la persona del ingeniero Roberto Manciati tiene uno de los baluartes alrededor del tema de la comunicación y sobre todo lo que ha sido su representatividad en el orden de los gremios de comunicación, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión y el propio SECREA, y tomando en cuenta que tuvo una representación internacional también a nivel de la Asociación Internacional de Radio y Televisión, lo cual es un mérito y por supuesto motivo de orgullo para el país. Así que empezar agradeciendo porque fueron tiempos de ostracismo, tiempos complicados de estos 8 en sociedad civil, en donde efectivamente las líneas gubernamentales del correísmo manifiesta también a nivel de la ciudad, en primer lugar con sus 2 adláteres, primero Barrera y luego el actual alcalde. Fueron espacios en donde hubo un cerco alrededor de las posibilidades de poder expresarse, de poder alcanzar, y hubo momentos de frustración. Así que, Roberto, expresar no solamente el hecho de mi gratitud, sino el congratularme de haber tenido la posibilidad de estos diálogos contigo. Muchísimas gracias, Javier, y aprovecho para agradecerte. Efectivamente, han sido 10 años los pasados, del periodo pasado, en el que de manera frontal, transparente, decidida, se enfrentó la defensa a los medios de comunicación, la defensa a la libertad de expresión, el planteamiento formal a la Ley Orgánica de Comunicación, que sigue en sus vaivenes, sube y baja, pero eso nos ha permitido empezar a caminar como todos los días. Mi querido Javier, otro vicepresidente de la República fuera de sus funciones. Vergüenza nacional, vergüenza internacional. ¿Qué decir frente a eso? Que el proceso de transición institucional sigue cobrando dificultades. La línea del destrozo democrático que provocó Correa y su mandato, nada menos y nada más que no logra afianzar una línea concreta de posibilidades de recuperación. ¿A qué me refiero con esto? Hay en primer lugar una lógica de desnaturalización del orden de la gestión política. Y desde la gestión política, la gestión gubernamental y aún más la generación de políticas de Estado. El gobierno de Moreno ha pasado por una lógica de ir a las afugias, es decir, en un primer lugar, saber si es que efectivamente se mantenía como una línea de lealtad o como una línea de independencia para provocar sobre ello nuevos aliados que le permitan gobernar, sobre todo cuando las carencias de orden económico son tan manifiestas y tan claras. Decir que nosotros venimos generando una línea de alarma durante estos días respecto de lo que va a ser la situación de los pagos, por ejemplo, en el sector público, relacionado en este mes de diciembre con 14º y remuneraciones. Y en ello no se puede entender sino hacer un correlato directo a lo que fue los meses de noviembre y diciembre del año 2017. ¿A qué me refiero con eso? A que en enero del año 2016, me refiero al tema de las posibilidades de que luego en enero, cuando se producen todos los temas de salida de Jorge Glass, 2017-2018, con sorpresa mirábamos el tema de esa terna que nos presentó Moreno sobre la base de lo que iba a ser la elección elección y designación en la Asamblea Nacional. Hay que recordar con claridad meridiana a quiénes pertenecía. La señora María Fernanda Espinosa, la señora María Alejandra Vicuña y la señora de ingrata recordación, ex ministra de Justicia, que hasta el nombre se me escapa. En esa línea, ¿cuáles eran las lógicas de independencia frente al proyecto que dijo que estaba abandonando? La pregunta hoy es,
si todos estos temas fueron llevados adelante durante el tiempo en que la señora María Alejandra Vicuña fue asambleísta, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento hay delatores? ¿Por qué en este momento se están estableciendo líneas de investigación? Y lo más importante de todo, Roberto, ¿por qué la renuncia? ¿Qué más hay? Exactamente, ¿qué es lo que está en estas delaciones, ahora que están tan de moda el tema del término, de las delaciones que se han provocado y las posibilidades de que efectivamente, siendo incluso totalmente inusual, que alguien no pelee, por supuesto? Es decir, que alguien no intente hacer una línea de resistencia, manifestar alguna lógica de manifestación ante los poderes mediáticos, la gestión de opinión pública, etc. La señora simplemente... ¿No será tal vez que se va a encerrar con su grupo de asesores, tal vez que viven en el Ecuador, en Europa, no sé, para ver la forma de empezar a atacar al régimen actual? ¿O tendrá la disponibilidad ética, moral de aceptar su error? Y este detalle de los famosos diezmos que tanto se ha comprobado. ¿O hay todavía una relación directa de María Alejandra Vicuña y Leonardo Vicuña, sobre todo con el expresidente Rafael Correa? O sea, hay mucha tela por cortar, como tú mencionas. Y en ese orden, entonces, si esto tenemos en las lógicas de lo especulativo, los niveles de institucionalidad vistos desde la percepción, digamos, aquí en las fronteras. Nada menos y nada más que ayer le escuchaba al presidente Moreno, en estos días, mejor dicho, le escuchaba al presidente Moreno, en la entrevista en México con Carmen Aristegui. Y evidentemente es un presidente que no logra ni siquiera concitar ningún tipo de atención en la fórmula de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Y si uno lo mira desde afuera, dice efectivamente, hay un presidente que antes era vicepresidente, se peleó con el compadre que es el expresidente, y ahora nada menos y nada más que el vicepresidente de su fórmula está preso y acaba de renunciarle la vicepresidenta. O sea, es decir, los niveles de gobernabilidad, y yo inversionista extranjero, sobre las bases de que tengo 760 puntos ya en el riesgo país, no pongo un solo centavo pues en el Ecuador. Eso podría abrir el criterio para que el ecuatoriano general, el ecuatoriano que está preparado, el ecuatoriano joven que está a puertas de graduarse en su profesión, espere tal vez algún milagro, que venga algún santito, alguna varita mágica, para que logre desaparecer la corrupción y logre reinstalar una democracia participativa, una democracia que permita que el actual presidente de la República y los que vengan maneje un Ecuador que vaya en vías de desarrollo reales. Hay un proceso de ruptura que tiene que darse de manera muy fuerte. En el año 2006 se produjo ese proceso de ruptura y además tuvo una línea concreta de pasos que se fueron dando. El primero, cambiar el ordenamiento jurídico, sino que el tema fue directamente una cooptación institucional sobre la figura de un solo ser humano. Y ese ser humano, sobre la base de lo que intentaría hacer, digamos, supongamos, le démosle el crédito y el beneficio de inventario de que tenía buenas intenciones, terminó construyendo nada menos y nada más que aquello contrario a lo que en su propósito inicial supuestamente iba a manifestar. Eso hace que en este momento necesitemos un momento de ruptura, y ese momento de ruptura está por producirse, Roberto. Nosotros vaticinamos, en el orden de los análisis, incluso desde el punto de vista sociopolítico, que enero va a ser un mes absolutamente convulso. Y en lo económico, muy duro. Y en lo social es donde efectivamente se van a provocar manifestaciones de tal nivel que las líneas sobre un gobierno que no tiene ningún tipo de estabilidad y que está incluso fraguando ciertos tipos de alianzas en los que básicamente se está poniendo un tiro en el pie. Porque hay una lógica casi pendular, ¿no? En el año 2006 hubo una ruptura respecto de lo que significaban, quiénes eran los poderes hegemónicos en el país respecto a lo político y lo económico. Y parece ser que al momento estamos regresando nuevamente a ese espacio, hacia los mismos personajes incluso. Entonces, en esa lógica, en este minuto, todos los referentes que existen para los jóvenes, para la sociedad en su conjunto, es que no existe la necesidad ni, en primer lugar, ni de defender el Estado de Derecho, es decir, no apegarse al principio de legalidad. No existe por qué. ¿Por qué cumplo la ley yo y quienes están de mandatarios no lo hacen? Entonces, ¿por qué pago mis impuestos? ¿Por qué tengo que respetar las leyes de tránsito? ¿Por qué tengo que manejar relaciones armónicas y de convivencia con la sociedad ecuatoriana si quienes me gobiernan no lo hacen? Un ejemplo sencillo, ¿por qué no pongo la bandera del Ecuador en fiestas cívicas? ¿Por qué no pongo la bandera de mi ciudad o de mi provincia en fiestas locales? La gente ya no hace eso. Tal vez se perdió eso en los colegios. Un detalle importante a lo que tú dices. Utilizaste el término vaticinó. Hace pocos días estuvimos aquí con el ex ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. ¿Qué decía Carlos de la Torre?
que el primer trimestre del 2019 va a ser muy crítico, posterior a los 2 créditos que ha conseguido Ecuador con China. Entonces, lo que se viene en el campo económico todavía no se vislumbra, porque estamos en fiestas de Quito, estamos en estos días, se está a puertas de Navidad, a puertas de fin de año, pero ¿qué se viene el 2019? Y frente a eso, el proceso de elecciones, que vamos a hablar enseguida, para las próximas autoridades provinciales, seccionales, etcétera, y después las autoridades nacionales. ¿Qué es lo que se viene entonces en estos 2 años y pico para el Ecuador? Mayores dificultades en el orden de la generación de empleo. Y ese es el efecto concreto que pega directamente en las condiciones de vida de la familia. Una línea de deserción laboral que ya más allá de los maquillajes, y hasta ahora seguimos reclamándole al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que transparente la información y deje el maquillaje que hicieron durante la última época de Correa, relacionado con estos terminajos del subempleo adecuado. Y entonces las cosas son concretísimas y las metodologías son claras. Empleo, desempleo y subempleo. No existen más fórmulas y hay que transparentar con toda claridad, incluso con una auditoría. Hemos dicho varias veces el tema de la posibilidad concreta de que sean auditadas las cifras, para que exista en primer lugar una certeza sobre el estado real de la situación. Los temas del ofrecimiento que constan en un plan de trabajo de 250,000 empleos por año, ¿dónde están? Y en esa medida entonces el gran efecto que se viene sobre el tema de que incluso las proyecciones del Banco Mundial hablan del 1.2% de crecimiento anual. Eso significa que hay todavía una fórmula de una gran línea de contracción por parte del sector productivo. El sector productivo que emana el 89% de la oferta al sector de la oferta laboral contraído, con dificultades de todo orden en la generación de poder manejar sus cifras y sus finanzas, no va a poder aguantar entonces esos 250,000 empleos que se han ofrecido, desde la lógica de que incluso hay elementos de un ministro que tiene una formación distinta, pues. El ministro Richard Martínez viene de una formación absolutamente distinta. Y en la fórmula de contención de todo el proceso de desmoronamiento en el orden socioeconómico no lo ha podido contener. Las medidas económicas que se han tomado durante este año, los incentivos de carácter tributario, los temas de intentar los recortes en el gasto público, los elementos de equilibrio que han buscado incluso en el endeudamiento internacional, no hacen que, por ejemplo, en la revisión de la última proforma, 7.500 millones de dólares del déficit. Es el déficit para el financiamiento de un presupuesto. Es decir, esto explicado de manera fácil. Yo manejo mi economía en la casa con $100 y nada menos y nada más que me hacen falta el 75% de esos $100 para poder llevar adelante el nivel de gasto de mi casa. En temas macro y en temas nacionales. Vamos a concentrarnos en los temas locales, que es básicamente el objetivo de este diálogo por tu candidatura a la alcaldía de Quito. El momento que tú tomas la decisión de ser candidato a alcalde de Quito, partamos de cómo se encuentra el Centro Democrático, en este caso en la provincia de Pichincha, en Quito específicamente. Es absolutamente inexistente. El proceso de Centro Democrático nace en el año 2010, cuando Jimmy Jairala se encuentra en funciones, y en el año 2009, y busca el tema de la reelección. Entonces se convierte en un movimiento local con el propósito reeleccionista de Jimmy Jairala. Una vez que en el año 2013 tienen algunos resultados también en la elección del 2014 tienen también algunos resultados a nivel provincial, viene el elemento fundamental de llevar adelante un proceso ya de convertirse en un partido nacional. Pero lo que logran ubicar es el tema de las firmas para alcanzar ese propósito, y logran hacerlo finalmente en el año 2016, por lo que participan nacionalmente en el proceso de las elecciones del 2017. Llegan al 1.26%, lo cual incluso hace que no alcancen ningún escaño en la Asamblea Nacional, y la fórmula de alianza con la izquierda democrática sea no representativa en términos de resultados. El proceso que se afianza hoy de Centro Democrático tiene la virtud de que crean el Frente Somos Ecuador para el tema de la posibilidad de la consulta popular. Yeah. Eso hace que, por ejemplo, en el mes de marzo, que me designan como secretario nacional de ese espacio, hay una capacidad expansiva de llegada hacia la sociedad civil, hacia las organizaciones ciudadanas, sociales, etcétera, diferente a la posibilidad de expandir un partido político. Es decir, el tema de la afiliación, con las circunstancias de resistencia que esto obliga.
Somos Ecuador llega en este momento a 109 organizaciones. En el pedido que se me hace a mí de ser coordinador nacional en el mes de marzo y que se formalice en el mes de abril, yo lo que hago es inmediatamente consolidar las posibilidades de que ante la falta de estructura que tiene el Centro Democrático a nivel nacional, afianzarse a través de estas organizaciones que ya tienen todo el nivel de arraigo territorial y además la organización necesaria. Y lo propio ocurre en el caso de Quito y Pichincha con el tema de la plataforma Somos Ciudadanos, que como tú has sido partícipe y testigo, has mirado el tema de que nace como una idea en noviembre del 2016, se afianza en marzo del 2017, con 10-12 organizaciones. En el mes de enero de este año se presenta públicamente con 40 y al momento de esta plataforma, de este primer parlamento que se celebró en Ciespal el fin de semana del 1 de diciembre, nada menos y nada más que 97 organizaciones hacen parte ya de su orgánico. Entonces la estructura de Centro Democrático, en este momento hay una alianza concreta con la sociedad civil y son las estructuras de los trabajadores, estudiantes universitarios, artesanos, etcétera, los que le dan sustento a esa posibilidad de un segundo momento para Centro Democrático, que cuando en marzo logre espacios de crecimiento en el orden del posicionamiento a nivel de los cuerpos colegiados, los consejos cantonales, las prefecturas, las alcaldías, será el momento para expandir el proyecto político y el fortalecimiento del partido. Estando a puertas de elecciones, como mencionamos hace unos minutos, tu candidato a la alcaldía, ¿qué espera Quito? ¿De Javier Buendía como alcalde o de un alcalde nuevo, de un alcalde joven, un alcalde que venga y cambie, revolucione y olvidarnos un poco de lo antiguo, un poco de lo que hemos visto en estos últimos años? Primero, un proyecto colectivo, que no está alrededor de que cuando la gente se acerque el 24 de marzo frente a la papeleta no voten ni por un nombre, ni por un nombre, sino que principalmente voten por un colectivo que en este momento representa con toda categorización y en los hechos, no en la retórica, el tema de la auténtica ciudadanía. ¿Por qué? Estamos por inscribir el tema de las listas en donde las únicas personas que tienen algún antecedente político son quien habla y Sara Paredes, que está de candidata a la prefectura, que fue asambleísta constituyente. En los otros casos, en la totalidad de los otros casos, son ciudadanos sin ninguna participación política. Decidimos además, adicionalmente, no tener ninguna alianza con ninguna organización política en el marco de que sociológicamente, en este momento, la ciudad y la provincia rechazan en un 89% a toda organización política. Esta dispersión que existe de 50 organizaciones con capacidades para inscribir, otro de los correlatos y las líneas insidiosas de resultados del correísmo que provoca esta dispersión, hace que efectivamente ninguna de ellas tenga ningún raigambre popular, ninguna significación en el orden de la sociedad quiteña y de la sociedad pichinchana. Entonces, en ese orden, la única alianza que hemos tomado es con la plataforma Somos Ciudadanos. Entonces, las fórmulas de la diferencia son las siguientes. Aquí no hay improvisación. Hemos trabajado 10 años en la construcción de un proyecto, el proyecto internacional Ciudad Cívica, que hoy es el plan de gobierno distrital. En segundo lugar, hay las capacidades totales de demostrar que nosotros sí sabemos luchar y defender la ética pública. Tan es así que hay resultados ya concretos y parciales en la Contraloría General del Estado y en la Administración de Justicia de nuestra lucha. Eso ustedes y tú has encabezado eso desde hace muchos años, varios procesos que han permitido obviamente que en algún aspecto la ciudad y el país tenga beneficios. Y la tercera, gracias por ese reconocimiento, Roberto, pero la tercera es que además en el caso nuestro la autonomía y la independencia fue un valor, porque contando con amigos como tú y otros, nuestro trabajo fue bastante solitario, fue bastante excluido, fue poco incidente en la época del correísmo, del barrerismo y del rodismo. Entonces, en esa lógica, ese fortalecimiento hoy es una línea nos generó una capacidad, una metodología, un saber sobrepasar las dificultades, pero adicionalmente prueba con toda claridad que nosotros no pertenecemos a ningún grupo económico, no pertenecemos a ningún grupo de interés, a ningún poder fáctico y tenemos la autonomía y la independencia como para llegar al gobierno de la ciudad con esa capacidad de autonomía con un proyecto absoluto y completamente ya desarrollado. ¿Qué tiene el proyecto de ustedes? Básicamente 3 elementos fundamentales, en los 3 ejes. El primero, la regeneración institucional. Yeah. Con la regeneración institucional recuperamos la confianza del más del 92% que ya no confía en el municipio. El segundo, el modelo de gestión eficiente se basa
en la capacidad de un desarrollo económico territorial modelado por la asociación público-privada para construir infraestructura y modelo de servicios. Pero adicional, un cambio total del régimen político-administrativo. Nosotros queremos concretar el estatuto autonómico para provocar incluso que Quito deje de ser la capital de la provincia y recupere la capitalidad del Ecuador, concretando que el distrito metropolitano de Quito además desaparezcan estas administraciones zonales que hasta han sido motivo de reparto para convertirse en unidades de gestión concretas en el territorio, adicionando incluso el hecho de que podamos apoyar la conversión de algunas parroquias rurales que tienen la intencionalidad de convertirse en cantones. Es decir, convertir a un distrito metropolitano que tenga además la posibilidad de irse convirtiendo paso a paso en lo que hoy en el mundo definen como las megaciudades. Ese régimen de ordenamiento territorial y político hace que toda la capacidad de gestión que no tuvo durante 4 años y pico la ciudad pueda definir con toda claridad lo tercero, el real involucramiento del tema de la ciudadanía en la toma de decisiones y en el proceso de desarrollo. Un ejemplo concreto: vamos a producir el fortalecimiento de los gobiernos vecinales a nivel de los barrios. Y en el marco de la provisión de servicios, cuando se contrata, hay el elemento de la fiscalización de los contratos. Nosotros vamos a hacer que aquellos, sobre todo que se manejan por administración directa del municipio, esa fase de la fiscalización no lo haga un ente privado, sino que lo haga el propio barrio, organizado y a través de su núcleo barrial, en el orden de que en primer lugar reciba del municipio la capacidad de guía, la capacidad de formación y cualificación para hacer ese proceso de fiscalización y los recursos que el municipio destina para la fiscalización a un ente privado, se lo haga directamente al barrio. Y nada menos y nada más que la participación real de eso hace que primero haya rendición de cuentas. En segundo lugar, estén adelante, se magnifiquen y se materialicen los derechos del usuario y del consumidor. Pero no existe otro interés, un mayor interesado en el tema de la provisión de servicios de calidad que el propio usuario. Entonces, en esa lógica y en esa significación, la capacidad del gobierno vecinal, ¿no?, con mayores autonomías. ¿Qué es lo que vamos a romper en esa estructura, además, Roberto? El tema clientelar. En este último recorrido por la ciudad, que es el 5º en 10 años, nada menos y nada más hemos visto con sorpresa que hay lugares como por ejemplo en Perucho, donde hay 20 minutos de agua al día. En lugares en donde, como aquí sobre las lomas de Puengasí, en María Guadalupe, donde hay 3 veces la posibilidad de tener en la semana agua potable, en donde se ha priorizado el tema de las canchas sintéticas. En lugares donde se mueren de sed, están las canchas sintéticas. Es que eso cuesta y tal vez alguna empresa privada esté en eso, pero acabas de mencionar pobres resultados. Aproximadamente hasta el momento se han mencionado 12 candidatos a la alcaldía de Quito. Y casi todos coinciden que por los pobres resultados del régimen actual en cuanto a la ciudad, es la necesidad de que se tenga una nueva propuesta para alcalde de Quito. Tan pobres han sido los resultados del municipio actual. En el caso nuestro lo hemos venido diciendo de manera técnica, ¿no? 4.200 millones de dólares de la aplicación de un índice de crecimiento sostenible que, modelado en el índice de prosperidad de ciudades de Naciones Unidas, ha arrojado nada menos y nada más que ese grado de perjuicio en las condiciones de vida de la gente. ¿Qué significa esto de manera clara? Hay 112 servicios que deben ser proveídos por cualquier ciudad del mundo. Estos no han sido concretados por parte de la administración corrupta de Rodas, y esos perjuicios individuales, sumados en todo el conglomerado de la población, han sumado 4.200 millones. Ese es el costo, nada menos y nada más, de la negligencia de Rodas. Pero adicionalmente, nosotros hemos denunciado, y así está incluso en la investigación de la Contraloría, 7.000 millones de dólares que nunca fueron apegados a la ley, la aprobación de los presupuestos. Entonces, nosotros también estamos en esta lógica de participación, con 3 objetivos concretos, porque no somos candidatos, sino intérpretes de una propuesta. Y al ser intérpretes de una propuesta, recibiendo un mandato de un parlamento ciudadano, porque nosotros no fuimos designados candidatos por un partido político, fuimos designados por un parlamento ciudadano, de 257 aproximadamente parlamentarios. En ese orden, ellos nos han entregado un mandato de hacer 3 cosas. El primero, exigirle a todo candidato, no solamente a la alcaldía, sino el nivel de respeto a Quito en mantener un muy alto estándar de nivel de debate público, con propuestas concretas, sustentadas, motivadas en lo jurídico, en lo técnico e incluso en lo financiero. Y mostrar durante la campaña actos concretos, por ejemplo, cuántos inversionistas pueden alcanzar, qué niveles de apoyo internacional, qué niveles de apoyo en términos de la academia y de los distintos grupos sociales alrededor de la propuesta. El segundo propósito es, sin duda ninguna, reciudadanizar la ciudad.
el mayor nivel de desapego que existe es porque como no existe no se puede vislumbrar un principio de autoridad ni en el Consejo Metropolitano ni en el alcalde, la varita está tan baja que el resultado es la falta de convivencia en las calles. Así que básicamente el tema y el tercer mandato, y clarísimo, es la posibilidad concreta que durante este tiempo de la campaña se concreten dos cosas: el inicio del juicio por parte del presidente de la Corte Provincial de Pichincha a Mauricio Rodas, porque se ha generado una consigna clarísima: preso o prófugo. Eso le he ofrecido yo a Mauricio Rodas: preso o prófugo. Y segundo, que la Contraloría General del Estado ya establezca con toda claridad estos prejuicios relacionados con los principales proyectos: Guayasamín, el Metro de Quito, el tema relacionado con el Quito Cables, entre otros. Esa es la diferencia que habría de marcarse en este momento entre los... Yo no sé si vamos a hacer 12, creo que vamos a hacer como una veintena. El nuestro es que nuestra plataforma es absolutamente ciudadana. Ahora, para la plataforma que ustedes están planificando, presentando a la ciudadanía, tendremos mucho tiempo más por conversar, mi estimado Javier. Que sí, Roberto. Hemos concluido el tiempo de esta magnífica entrevista y creo que nos permite a los quiteños, lo que vamos a hacer, como se crea, es invitar a todos los actores, no solamente de Quito, sino del país entero, para que se conozca cuáles son las propuestas nuevas, las nuevas generaciones y lo que Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, qué sé yo, y el Ecuador entero necesita. Muchísimas gracias, Javier, por tu presencia. Roberto, y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, se crea, presentó Realidad Nacional.